Gardalis. Jorge Eduardo Eilson. A Michel, rey de Gardalis. Camino entre mi sombra y la sombra de los pinos. Mi cuerpo y el bosque azul que me rodea soy yo mismo que respiro. Ya no distingo entre el abeto y mi barba crecida. Camino y cada resplandor, cada penumbra, cada cereza esmaltada son una sola cosa con mi paladar y con mi sexo. Gotas brillantes aparecen entre mi pupila y los verdes frutos del naranjo. Surgen abanicos de frescura y diamantes que no duran sino el tiempo de un suspiro. La mariposa nace alegremente donde el gusano muere y nada crece sin haber sido antes otra criatura que tal vez soy yo, tal vez una ardilla que se afana en la espesura. Gritos y silbidos acompañan el esqueleto que hace poco era una gacela asustada y que ahora esplende en la corola de una flor amarilla. Todo vuela, todo canta o se arrastra sin remedio como el repentino sapo de oro que también es parte de mi vida. Llora la hiedra por un lado y por el otro la fiesta de la alondra y la cigarra empieza en el fondo de mi sangre. Mi corazón sigue sin esfuerzo la marcha misteriosa de una hormiga que no veo. No hay lucero que no brille en mi cabeza, pero también en un charco de agua sucia. Las viejas ramas del olivo se confunden fácilmente con mis huesos y no hay sabor más perfecto que el milagro encerrado en una gota de agua. Todo es redondo y perfumado y hasta mi propio cuerpo es una jungla donde el amor es como la lluvia. Mi pensamiento una tortuga que apenas sostiene el cielo en un pedestal de nada. Un efluvio sagrado de jazmín y madreselva cruza la floresta como una esfera celeste. Todo me hiere y todo me ilumina. Yo soy la flecha que vuela y también el animal herido. Me desespero por una frágil criatura, por un pájaro que muere, pero me oculto tras de una máscara de flores. Solo comparto mi tristeza con los sauces, mi alegría con la liebre que ahora corre a mi lado. No beberé jamás la copa de rocío que amanece cada mañana entre el follaje, ni el rayo de sol que tanto espero en la palma de la mano, pero abrazo el viejo roble como si fuera mi hermano. Qué lejos ya, qué lejos las débiles casas de los hombres, las infinitas ruedas del dolor y la fatiga, la oscura llamarada que todo lo llena de ceniza. Yo soy tan solo un árbol que camina, un animal que florece, una piedra que sonríe, y la humilde rana que canta junto al río, canta también junto a mi pecho. Se inclina el sol en la floresta, sube la luna, baja el ciervo al arroyo, como a una cita secreta, sigo sus huellas, su orina luminosa, hasta su reino de alabastro, pero en el fondo del agua, en lugar de su belleza, lleno de felicidad y de pena, veo solo mis ojos que lloran, puesto que yo soy el ciervo, pero también
el arroyo. Gardalis, Jorge Eduardo Eyelson. Para Jorge Eduardo Eyelson, José Luis Bobadilla. El primer poema de Jorge Eduardo Eyelson que leí fue el siguiente. Escribo algo todavía, algo más aún, añado palabras, pájaros, hojas secas, viento, borro palabras nuevamente, borro pájaros, hojas secas, viento. Escribo algo todavía, vuelvo a añadir palabras, palabras otra vez, palabras aún, además pájaros, hojas secas, viento. Borro palabras nuevamente, borro pájaros, hojas secas, viento. Borro todo por fin. No escribo nada. Último poema de Mutatis Mutandis, 1954. Lo leí casi al principio de mis estudios universitarios en una clase con el poeta argentino Hugo Gola, y desde ese momento me atrapó. Las palabras comunes, el tono directo, las acciones simples que se describen me sorprendieron por completo. No había una emoción o un sentimiento particular, tampoco una idea ingeniosa, y yo, que en ese momento carecía de toda relación con la poesía, pensé que eso no podría ser un poema. Lo que vino después fue tratar de entender qué era esa cosa que se me imponía. Leí entonces El diálogo infinito, esa apasionante entrevista que le realizará Marta Canfield a Jorge Eduardo Eyelson en una linda coedición de la Universidad Iberoamericana y Artes de México. Ahí vi también por primera vez las telas anudadas de Eyelson, sus quipus contemporáneos. Me enteré de sus radicales incursiones en la pintura y los happenings, de su amor por el mundo precolombino, de su fascinación por la costa de Lima, de su relación con el Zen, de su avidez por los descubrimientos de la física moderna, de su amor por Leonardo da Vinci, de su afición desmedida por Charlie Parker y por la música de jazz en general, entre otras muchas otras cosas. Como que había enterrado algunos objetos en distintos lugares con la intención de desorientar a futuros arqueólogos que intentarán interpretar la cultura de nuestro tiempo. Fue entonces ese poema, leído muy al principio de mi formación, hace más de una década, que me llevó a una serie de descubrimientos y alegrías inesperadas. Fue el reconocimiento de mi enorme ignorancia y al mismo tiempo la posibilidad de salvarme por la vía de la curiosidad. Muchos de sus intereses pasaron a ser los míos y hoy se continúan de múltiples maneras. En la mañana, por ejemplo, antes de saber sobre su muerte, mientras me daba un baño, escuché una divertida pieza de jazz de Charlie Parker.
Mi tesis de licenciatura fue sobre la obra de Jorge Eduardo Eilson. Debo decir que en ese entonces encontrar información fue muy difícil. Ahora afortunadamente existe incluso una excelente página en internet dedicada al poeta peruano. Al igual que otros poetas latinoamericanos importantes como Javier Sologuren o Juan L. Ortiz, Eilson optó por la publicación de pequeñas ediciones de poesía. Esta posición, aunada a su autoexilio, llegó a Europa en 1948 y nunca dejó de vivir en ese continente hasta el pasado 8 de marzo de 2006. Es indicativa, me parece, de un afán de resistencia, de mantener en su lugar las cosas significativas, su curiosidad, su intimidad, su libertad creativa, como si la única posibilidad para la difusión y prueba de calidad de la poesía estuviera en las vías soterradas de las que Emilio Adolfo Westphalen habló. Son muchas las cosas que pueden decirse sobre Jorge Eduardo Eilson. Fue sin duda un continuador de las vanguardias artísticas históricas. Aunque perteneció a la reconocida generación del 50 en Perú, no participó en ningún grupo salvo por breves periodos. Su obra literaria, poemas, narraciones, ensayos, entrevistas, artículos, obras de teatro y otros textos inclasificables y a veces efímeros, es absolutamente original. Sus poemas recogidos en distintas ediciones tituladas Poesía escrita, Instituto Nacional de Cultura, Lima, 1976, Vuelta, México, 1989, Norma, Bogotá, 1998, hasta la última y más completa que conozco, Vivir es una obra de arte publicada en Madrid, Ave del Paraíso, 2003, son el reflejo de un largo proceso que pasó por distintos momentos, desde un preciosismo y una imaginación compleja y honda, como son los poemas de Reinos, 1948, hasta llegar a poemas desnudos de recursos simples, aunque no por ello carentes de palabras sabias, plenas de humor, a veces también cálidas, limpias, como en los poemas de Sin título, 1994-1998. De sus primeros libros me gusta sobre todo Habitación en Roma, 1952, un libro de detalles fascinantes y de una enorme sinceridad. De los últimos, Celebración, 1992, y dentro de este el poema Gardalis. Me recuerda, y no exagero, el Cántico del Sol de Francisco de Asís. Ese poema de amor incontenible que como una mancha lo va abarcando todo, incluso a uno mismo, y nos revela que somos una sola cosa. En Gardalis, Eilson escribió: puesto que yo soy el ciervo, pero también el arroyo. Unas líneas muy próximas, no por esto menos certeras, efectivas, a estas otras de Walt Whitman. Puesto que cada átomo que me pertenece, te pertenece a ti también. Quisiera precisar por último algo que ya dije un poco de paso, pero que considero importante, que detrás de la poética de Eilson, la poesía constituía un universo amplio que podríamos quizá llamar experiencias del lenguaje.
pero que fundamentalmente era una relación con la vida que se vive todos los días con sus pequeños sucesos, aunque no en un sentido romántico o fácil, sino la vida como una forma del arte, eso que contiene las experiencias más intensas de los hombres. Eilson dedicó una energía entusiasta, permanente, para hacer de su propia vida una obra de arte. Cito: MC. En apretada síntesis yo diría que toda tu obra plástica y literaria, todo tu pensamiento creativo y tu reflexión sobre la realidad en que vivimos constituye una realidad armónica y articulada, un tejido de relaciones interactivas y a la vez una incesante confrontación primero y gradualmente de tus propios instrumentos expresivos y en definitiva de la misma realidad. ¿Estás de acuerdo? Eilson. Todo eso me parece demasiado, porque nunca he buscado algo así. Todo ha sucedido solo, en la más pura inconsciencia, como el fluir del Tao. Y como tal creo que todo eso, tanta pequeña batalla perdida o ganada, tanta incesante curiosidad, tanto afanoso quehacer, todo en fin regresará a la nada. MC, que es la única realidad del universo. MC, es por eso que has dispuesto la dispersión de tus cenizas en el espacio cósmico con la ayuda de una nave espacial, conforme me dijiste recientemente. Eilson. Sí, como algunos otros artistas que yo admiro y quiero muchísimo, yo también he intentado hacer de mi vida una obra de arte. No creo haberlo logrado. Tercamente, intentaré hacer por lo menos de mi muerte una obra de arte. Es mi última posibilidad. En El diálogo infinito, 1999. Léanse estas líneas como un reconocimiento a un trabajo excepcional, además de ser un agradecimiento por las generosas contribuciones de Jorge Eduardo Eilson al cuerpo de textos que integran y han integrado esta revista. Solo silencio. Jorge Eduardo Eilson, 1924-2006. William Rowe. La imagen del amor extático recorre toda la obra poética de Jorge Eduardo Eilson. Sin embargo, es en los poemas de los años 50, particularmente los de Habitación en Roma, donde ese amor irrumpe en el discurso y produce un vértice en el que confluyen el silencio y la felicidad. Esta poesía arrastra con las profundidades y resonancias del lenguaje poético convencional, aquel que intenta preservar el aura de la plenitud como si ésta fuera siempre, como un perro fiel, tras el vocabulario poético. En estos poemas, por el contrario, la palabra se despoja y se limita a registrar las superficies de lo físico puro. Cita: porque si la palabra ha perdido su aureola sagrada, como el poeta, en cambio ha reconquistado su máximo valor, su máxima juventud, limitándose únicamente a subrayar nuestros más perfectos y profundos momentos de amor, de plenitud o de dolor, signifiquen mucho o no signifiquen nada. Esto fue escrito en 1951.
Llama la atención la cercanía con lo que proponía Nicanor Parra en esos mismos años. Ambos contribuyen decisivamente a marcar los lineamientos de una necesaria renovación del lenguaje poético en América Latina. Lo puramente físico atraviesa también sus trabajos de poesía visual. Es el pulso que los anima. Cita: este pájaro amarillo es invisible sobre el papel amarillo. Fin de cita. Línea escrita en letra negra sobre un cuadro amarillo. Lo físico y su recorrido por las superficies de la visibilidad se funden en el tiempo-espacio del poema. Lo mismo sucede con la luz y su viaje por las palabras, como en otro trabajo donde, según la descripción del mismo Eyelson, las letras de la palabra estrella están dispuestas en una hoja de papel azul, formando una constelación legible en diversas posiciones. De la poesía entendida como forma y expresión de un sujeto no queda nada. ¿No sería mejor decir que del sujeto entendido como forma y expresión del lenguaje no queda nada? Solo hay el lenguaje encendido. Cita: porque la poesía que ahora mueve mi mano mueve también millares y millares de luceros. Fin de cita. Luego, cita: no dice nada la poesía que ya no canta ni sonríe, ni solloza entre las flores, sino calla simplemente en el tintero. ¿Qué puedo yo agregar a tanto silencio, sino silencio, más silencio, solo silencio? Estos versos fueron publicados en 1998 bajo el título de conjunto de Materia Verbalis. Ya en 1951 había escrito: la poesía del porvenir, que no será hecha de palabras, ciertamente, y en un ensayo de 1945 sobre Martín Adán cita los versos: ser poeta es oír a las sumas voces, el cuerpo herido por un haz de goces, mientras la mano a escribir no osa. O estos otros: poesía no dice nada, poesía está callada, escuchando su propia voz. Si se considera en conjunto la obra poética de Eyelson, esta no tiene las características de una progresión, sino de un despliegue discontinuo y sin embargo coherente. Como ha observado Luis Rebaza en el prólogo a Arte Poética, antología que reúne poesía, ensayos, inéditos algunos y obra visual, se trata de, comillas, un trabajo interdisciplinario que, en lugar de pasar por etapas progresivas, se despliega y repliega constantemente formando una suerte de abanico que se expande hasta el punto de incluir proyectos de imposible culminación. Cierra comillas. En un ensayo de 1943, cuando Eyelson tenía 19 años, habla de Vallejo, siempre manteniéndose al borde de una concepción casi carnal del espíritu. El libro Noche Oscura del Cuerpo, 1955, sería uno de los despliegues. No se trata de una disolución trascendental de los opuestos, sino de la inversión de sus relaciones como tránsito hacia un horizonte no dualista. Noche oscura del cuerpo, no sólo como la meditación sobre el cuerpo y la expresión, sino como el encuentro entre dos lenguajes poéticos,
la habitual raíz simbolista y la sensibilidad nueva que surge en el presente del poema. Habría quizás que agregar que no se trata tampoco de modificar la poesía en función de la espiritualidad oriental, un cambio de sensibilidad que se sostiene únicamente en el nivel léxico, sino de un cruce entre la invención de un nuevo lenguaje poético y lo que más tarde Eilson llamaría la meditación extrema, que pasa por el descubrimiento de una afinidad intuitiva con el Zen, ver el diálogo infinito. La mirada no exclusiva sobre las dualidades, pensemos en John Cage en Silencio, se registra plenamente en la obra poética, llegando a uno de sus puntos culminantes en las instalaciones La Última Cena y La Escalera Infinita, ambas acompañadas por textos del propio artista, en que los límites entre prosa y poesía, plástica y escritura se vuelven porosos. En el primero de ellos escribe: en la vida cotidiana consideramos la sombra y la luz como polos opuestos, y nuestra misma existencia aparece orientada hacia la luz, imbuidos como estamos de la vieja retórica del bien y del mal. Pero en otras culturas, en la oriental por ejemplo, las fronteras de la mente, en el sentido más amplio del término, coinciden admirablemente con aquella doble naturaleza de la realidad hecha de sombras y luces. Es en este confín que casi escapa a nuestra percepción, en este límite de atención espiritual, que reside el misterio de la visión. En el segundo, en la idea que personalmente tengo del arte, decir no significa necesariamente comunicar. Es por eso que sobre todo he recurrido a la poesía escrita, que circunda más estrictamente al silencio del decir, del escribir y de la lectura misma, y a las imágenes abstractas, que no comunican explícitamente nada, sino más bien algo que va más allá de todo lenguaje y que por lo tanto, aun si quedamente, están diciendo mucho. Fin de cita. El límite entre la palabra y el silencio, entre la luz y la oscuridad, se extiende hacia el infinito, se hace materia de la obra que se abre hacia el infinito. El no dualismo se extiende a la materia misma del trabajo artístico, como en Paisaje infinito de la costa del Perú. Nudos de palabras, nudos de tela, forma y sustancia, cuerpo y expresión se descubren en la interpenetración extrema. Cita: nudos de luces y nudos de tinieblas. Fin de cita. En otras obras, Dormir es una obra maestra, La Escalera Infinita. Las telas que envuelven a un cuerpo dormido o de pie son del mismo material que la superficie en la que se hace una proyección visual. En el Homenaje a Leonardo, la tela anudada también es del mismo material en el que se registran los signos, que son palabras, que son nudos que describen otros nudos. He aquí la diferencia de la obra de Eilson con la de los poetas de la palabra místico-erótica como Gonzalo Rojas o José Ángel Valente, quienes todavía creen, de algún modo, en la sintaxis de la lengua española. Hay que recordar el enorme entusiasmo que sintió Eilson por los quipus, esos hilos de nudos coloreados que servían en el Perú antiguo y aún hoy en ciertas regiones andinas
como un registro matemático verbal. Cita: en aquella sintaxis inútil, en aquella matemática gratuita, ¿se ocultaban quizás las leyes mismas de la creación? En la brillante desnudez conceptual de aquellos gestos latía la unidad fundamental de lo creado. Estas frases pertenecen a la parte final de la novela El cuerpo de Giuliano. Ha muerto la amante, pero el narrador se resiste a idealizar el momento. Cita: no puedo desvirtuarlo con el pretexto de un milagro, de una revelación llameante que en realidad no tuvo lugar. Empleo, por lo tanto, solo palabras y letras blancas. Fin de cita. La carga del amor físico se desplaza de la figuración literaria tradicional, una idealización de las representaciones del cuerpo amado, hacia el cuerpo del lenguaje mismo, una salida del ciclo petrarquista. En distintos ensayos de principios de la década de los 50, Eilson concibe un trabajo de limpieza necesaria para conseguir una salida de lo que más tarde, en el diálogo infinito, llamaría el gueto de la literatura. De entrada, suspende la dualidad expresión-contenido. El gran problema de las letras modernas es un problema de palabras. Sin riesgo de contrasentido, la supresión de estas parece el ideal de los escritores. Y añade: en el momento del amor, la palabra amor no significa nada. Cualquiera puede mentir al pronunciarla. Por lo tanto, es necesario una demostración física de esta palabra. El ensayo citado, publicado en 1951, se titula Palabras de hoy, poesía de mañana, y junto con otro de 1954, Manual de lectura, constituye el plan piloto eilsoniano. Este planteo es, sin duda, paralelo al del movimiento concreto brasileño, con el que coincide en varios puntos. Romper con la poesía metaforizante simbolista, insistir en el lenguaje poético no discursivo, o abrir el poema a las variaciones del lenguaje de uso cotidiano. El manual, entrecomillado, suministra una disciplina imaginario-conceptual para llegar a la limpieza, la higiene intelectual del lector. Cita: se consigue, entre otras cosas, por la desmetaforización de la palabra. Gran parte de la poesía en lengua española ha insistido en conformar, cita, el mismo guiso lírico posmodernista dentro de la consabida marmita metafórica. Fin de cita. Con esto pone de relieve la fe, aún hoy en día, en la metáfora, elemento que caracteriza una buena porción de la poesía que gana premios. En alguna medida el trabajo de despejar el terreno ha consistido en desechar el lenguaje metafórico que sustituye los deseos. Cita: cuando entre mis balbuceos poéticos estrella significaba simplemente te adoro, cascada de sombra, estoy solo, terciopelo sonido, ¿dónde estás? Fin de cita. Y la gramática de la lectura, es decir, las concatenaciones del sentido, incluida la sintaxis, ha tenido que deshacerse de la explicación racional normativa. Cita: ciertos verbos me recuerdan, no sé realmente por qué,
a las fases de la luna. Olvidar, descubrir, perder, beber, incendiar, matar, desafinar, morir, sobre todo desafinar. El problema vendría a ser cómo escribir. Cita. ¿Con qué palabras empezar ahora? Fin de cita. La pregunta conduce a la figuración negativa del lenguaje. Cita. ¿Qué ruido de consonantes? ¿Qué grupo sordo de vocales? ¿Qué nueva puntuación y qué nueva ortografía? Fin de cita. La idea de la inversión de las características del lenguaje, vocales sordas, consonantes sonoras, se extiende hacia la escenificación conceptual del sujeto de la escritura. Cita. ¿Debería ser la botella que guarda un mensaje a expensas del mar, o quizá el mismo mar que sostiene la botella y el mensaje? Fin de cita. Como cuando Parra llega a pensar que el poeta es una ameba. En ambos casos, se trata de una labor conceptual que permita reubicar la relación del poema con ese exterior que lo sostiene o lo alimenta. El ser, hecho de lenguaje, depende de éste para sobrevivir. El poeta, para Eilson, es la botella hecha del lenguaje. Cita. Yo solo soy la botella vacía en espera del mensaje. Todas mis palabras carecen de significado y el oleaje me ahoga. Todas las palabras y toda la gramática inventada se depositan en mi fondo transparente. Fin de cita. Es decir, todas mis palabras serían la poesía anterior, la expresión personal que ya no vale. Solo están el lenguaje y la intemperie. Hasta allí la reflexión. No es posible llegar a una concepción más elaborada del poema. Esto vendrá después. Encontramos, sin embargo, la semilla de una idea que se aclarará posteriormente. Lo que importa del lenguaje, la lengua, es que permitan el intercambio creativo con el entorno. El fondo transparente más tarde se transformará en una serie de superficies de distinta índole, entre las cuales siempre está presente la del cuerpo del amor. Como ya señalé, las preocupaciones de Eilson fueron semejantes a las del movimiento concreto brasileño. Su insistencia, sin embargo, fue en otra dirección, hacia el cuerpo y sus superficies visibles e invisibles, hacia la materia y no hacia la palabra, considerada como una posibilidad eficaz sin exterioridad. En el ensayo para una poética en preparación, 1955, insiste en que, cita, la lengua natural del poeta obedece o debe obedecer tanto más a los caprichos o estados de su alma cuanto mayor es su necesidad interior y su desapego a las normas de la escritura. Fin de cita. Nótese la equivalencia entre la necesidad interior y el desapego de las normas. Sin embargo, y no sin ironía, reconoce que, cita, la poesía requiere de una vestidura, la menor posible para presentarse en público. Fin de cita. El ropaje, que sería la retórica, cita, nos permite muchas veces un tratamiento más familiar y sin peligros de la poesía. Fin de cita. Entonces cambia el tono. Cita. No todos estamos dotados ni dispuestos a la visión de ciertas desnudeces,
de ciertas bellezas o deformidades cuya suprema realidad no haría sino enceguecernos. Fin de cita. Las camisas y los blue jeans de los años 1962-63, blue jeans, camisa quemada, etc., serían entonces ropaje de desnudez degradada, contraparte de las varias sillas vacías que aparecen tanto en la poesía como en la obra visual y cuya fuerza es la de ser formas cargadas de ausencia. Pero también sucede lo contrario. Ropaje y vestidura se encienden. Cita. ¿En dónde está tu cuerpo cuando comes? ¿Hacia dónde vuela todo cuando duermes, dejando en una silla tan solo una camisa, un pantalón encendido y un callejón de ceniza de la cocina a la nada? Fin de cita. El ensayo que cito, y que fue escrito después de este poema, Albergo del Sole 1 de Habitación en Roma, habla de la deslumbrante desnudez, ropaje, desnudez, superficie que se carga, que se enciende. Cita. Y esto es lo que precisamente ocurre en los mejores instantes del alma humana. El clímax de una composición es un estado del alma que los sentidos no nos pueden revelar, sino durante un estado del alma semejante. O, para decirlo mejor, durante un instante de desnudez equivalente a la que produce el instante de la entrega amorosa. La ceguera del cuerpo y del alma que nos transfigura y torna sagrados nuestros sentidos. Violentamente rituales nuestras más oscuras caricias, definitivos nuestros más terrenales deleites. Fin de cita. Frente a esto, cita. La poesía llamada moderna de los poetas a la orden del día carece de problemas que no sean los referentes al vestuario. Basta leer unos versos de cualquier poeta latinoamericano para apreciar hasta qué grado de atrofia interior puede conducir el excesivo ejercicio retórico. El corazón paralizado. Fin de cita. No se trata de una valorización crítica en el sentido en que se suele entender esta palabra, sopesar el valor relativo de distintos poetas. Por el contrario, se trata de una exigencia frente al poema, una exigencia de la que no se excluye el mismo Eilson. Cita. No hay sino una sola posibilidad para escribir un poema. No caer en las palabras. Fin de cita. Quizá esta afirmación nos ofrezca una clave para entender una de las características más singulares de la poesía de Eilson de Habitación en Roma en adelante. El uso de un lenguaje poético relativamente pobre en cuanto a figuras retóricas, sintaxis, sonoridades, requisitos que todavía hoy suelen enmarcar el territorio de lo poético. Digo pobre, pero más estrictamente se trata de un lenguaje poético plano que carece de ropaje, plano pero de superficies muy cargadas, absolutamente encendidas. Habría que entender esta actitud hacia el lenguaje como un ejercicio ascético. Cita. Exigir la mayor desnudez posible en el poema, el más sucinto y puro vestido para quien nace de una sagrada fuente. Fin de cita. Ascesis igual mayor riqueza. Así fue el desprendimiento que Eilson vivió, igual que el hecho de cargar al poema con el gesto de quitar palabras, como en el hermoso poema 10 de Mutatis Mutandis. Borro palabras nuevamente, borro pájaros, hojas secas,
cargar más, no como expresión de algo, sino como materia deslumbrante de una poesía sin tema. Cita: dicen que los verdaderos poetas se ocupan del amor, de la primavera y de la muerte. Yo solamente escribo solamente, todo es palabra para mí, palabras centelleantes son los días, palabras mi corazón y mis costillas, y los 10.000 objetos. Fin de cita. El poema Escultura de palabras para una playa de Roma, que cierra Habitación en Roma, construye una puesta en escena del lenguaje. La escultura ocupa el mismo plano que la materia del cosmos, algo visible e invisible a la vez. Cita: apareces y desapareces, eres y no eres. Fin de cita. El ritmo de ser y no ser surge hasta en los deslices más ínfimos del lenguaje. Cita: eres y no eres, sino sonido, silencio, sonido, silencio nuevamente, sonido otra vez, hormigueo celeste, blanco y negro que no cesa. Fin de cita. El amor es la condición y el pulso que anima a la escultura, vale decir, al poema. Cita: solo existes porque te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Fin de cita. El poema, fuerza y forma, cuerpo y superficie. Cita: mi cuerpo es humo, materia indiferente que brilla, brilla, brilla y nunca es nada. Fin de cita. Ni la palabra ni la visibilidad son objetos. La palabra, cita, un vacío entre los labios, una gota en la retina. Fin de cita. Tener acceso al otro lado de lo sensible. Her melodies are sweet, but those and her are sweet, para citar a John Keats. En un momento, Eielson dijo que le interesaba tanto la percepción visual misma como el pensamiento que la hace posible. En La escalera infinita, quizá el comentario más completo sobre la totalidad de su trabajo como artista y poeta, habla de su preferencia por la escritura y las imágenes como ejercicios. Cita: que no comunican explícitamente nada, sino más bien algo que va más allá de todo lenguaje y que por lo tanto, aun si quedamente, están diciendo mucho. Fin de cita. Desde aquí, me parece, deben entenderse sus trabajos visuales, materiales tanto expresivos como conceptuales, evitando enmarcarlos dentro de cualquiera de estos dos horizontes. Esta tela es un fragmento del Universo, 1988, Signos, X21, 1990, Códice sobre el vuelo de las aves y sobre los anudamientos, 1993, para citar algunos. Trabajos que en lugar de la fusión prematura del concepto y la experiencia, buscan la unidad y la no unidad simultáneas del concepto y la realidad física. De manera semejante, en lugar de proponer la identidad inmediata de la palabra y la experiencia, Eielson opta por una especie de vía negativa para con el lenguaje. No se trata de abandonarse a la esfera de una cotidianidad normativa, ni al lamento nostálgico por su desaparición.
Se trata, por el contrario, de hacer permanecer el fulgor, aunque éste ya no pase por la plenitud mimética de la palabra. Es más, esta negatividad sería la condición de la permanencia del fulgor. Cita: la poesía del porvenir, que no será hecha de palabras, ciertamente, encontrará en esta poesía de nuestro siglo un simple y valiosísimo carnet de notas para la historia espiritual del hombre. Fin de cita. Afirmaban los poetas provenzales que saber amar era una condición necesaria para componer y oír poesía. Dice un poema de Eilson: no es necesario escribir bien. Para escribir un poema se necesita solo amar, y amar solamente, aunque lo mejor es siempre no escribir. Fin de cita. Decir amor, en el caso de Eilson, no es anunciar el retorno nostálgico a una poesía anterior, lo que produciría una obra cerrada. Más bien es abrirse hacia un horizonte de nuevos significados, como en el magnífico poema Gardalis, que escribió hacia el final de su existencia, poema que celebra el amor de toda una vida, amor que abarca el intercambio intenso con la naturaleza, un ecologismo lúcido y cósmico, además de una experiencia viva de la lengua que desde Garcilaso se prolonga hasta nuestros días. En el texto La escalera infinita, al referirse a la obra de toda su vida, escribió, cita: siempre he dudado de la eficacia de la escritura para decir lo que quería decir, y esto se transformaba en imágenes poéticas extrañamente suntuosas, pero corroídas por el desencanto y la duda. Solo más tarde, en Roma, empecé a ver claro en mí mismo, gracias a mis incursiones en otros campos del saber y sobre todo a mi primera aproximación al pensamiento oriental, que fue una auténtica revelación. He encontrado allí, finalmente, el silencio que buscaba, el silencio de la meditación extrema. Fin de cita. La instalación, que lleva el mismo título, incluye una silla vacía, una muchacha dormida y otra figura de pie, envueltas en una tela blanca, plegada, torcida y anudada, además de una escalera de remiendos también con tela blanca anudada. Refiriéndose a las camisas y a los blue jeans de los años anteriores, el texto dice: los viejos vestidos de los inicios de los años 60 visten ahora toda nuestra realidad cotidiana, la cubren con un fantasmal sudario bajo el cual la vida continúa, pero como en letargo. El velo mismo se presenta extrañamente rígido y flexible a la vez, anudado o deshecho, lleno de sinuosidades, de luces y de sombras, de llenos y de vacíos, de curvas, salientes, suaves vórtices, silencio. Fin de cita. Solo Eilson. Este es el texto, ensayo se puede llamar, de William Rowe sobre Jorge Eduardo Eilson. El siguiente, de autoría de José Ignacio Padilla, titulado No conoceré el gusano ni la tierra. Había en Eilson un don, una gracia natural que le permitía caminar como quien se va desprendiendo de pequeñas excrescencias doradas, poemas, trapos, acciones. Solo maravilla puede producir esa explosión de creatividad.
poesía como para una vida de poeta, pero además novelas que se hunden en la profundidad compleja del lenguaje. Habría que volver. Pero si eso no bastara para convertirlo en un artista, o dos o más, esa obra plástica intersticial difícil de clasificar, los nudos que surgen del lienzo y de las paredes y se introducen en las habitaciones, poniendo de manifiesto el vacío o el espacio, haciéndolos vibrar. Y si eso no nos ha descolocado ya, poesía vocal, poesía visual, instalaciones atravesadas materialmente por un concepto. Fragmento. Pero claramente la mayor sorpresa cuando se conocía a Eilson era él mismo. La sensación de que todo eso, claro, emanaba de él, naturalmente, que su trabajo mayor era algo no dicho o no hecho, pero presente. Más que fragmentos son apartados de José Ignacio Padilla sobre Eilson en este texto escrito ensayo. De lo que se trata es, como siempre, de salvar un abismo, el que va del objeto al lenguaje, del lenguaje al objeto. Sin mayor esfuerzo, Eilson podía concentrar el lenguaje hasta materializarlo. Nos lo daba en esa cosa opaca o luminosa, o nos daba esa cosa opaca y luminosa arrastrada por el ritmo de su respiración. No arrastrada, deslizándose sin roce. Y con la misma nitidez amarraba telas y texturas, ofreciéndonos el momento en que de la materia emerge la forma, del objeto el signo. Siguiente apartado. Tarde. Después de tantos años se celebra a Eilson con rapidez sospechosa. ¿Por qué lo celebramos? ¿Qué celebramos en él? Habría que detenerse antes de las simplificaciones. Poeta puro, artista abstracto, la recuperación de lo precolombino. Habría que detenerse a precisar el lugar de Eilson en la historia intelectual peruana. Eilson enunciaba siempre desde una aporía, la distancia entre el signo y el objeto, la imposibilidad de imaginar una nación y la necesidad de superar toda imagen de nación, la urgencia de recuperar el pasado sin ser indigenista y traer un futuro que no sea la homogeneización cosmopolita. En los paisaje infinito de las costas del Perú y en los quipus, no está apropiándose de raíces ajenas para afirmar un Perú. Propone una desorganización del tiempo. Contra la República pone pasado y presente en sincronía. Su obra no es nostálgica de un origen remoto, produce un origen en el presente. Y la temporalidad de ese origen es la tensión dialéctica entre pasado y futuro. Fundamentalmente anticriollo, Eilson era también un criollo, pero no afirmaba totalidades. Se detenía en la aporía, al borde del abismo, a desestructurarlo todo, en ese espacio donde ya no queda ni criollo ni anticriollo, sino solo la tensión entre ambos. Apartado. Y en el medio, entre un lenguaje que calla, entre objetos que se acumulan entre unos y otros, el cuerpo, la casa del cuerpo, la casa del lenguaje. ¿Qué mejor homenaje a Eilson que recordar uno de sus homenajes a Leonardo? Si un cuadro fue hasta hace apenas medio siglo una ventana, ¿a dónde nos lleva esta ventana? Si el lienzo se hacía invisible, si se borraba para ser superficie de inscripción,
¿Por qué este lienzo se exhibe como marco? ¿Por qué se anuda sobre sí mismo y se hace objeto para nuestro cuerpo, bloqueando la ventana? ¿Por qué Leonardo es convocado en su escritura ilegible solo para ser inmediatamente desplazado? ¿Y el nudo que tampoco se puede leer? No hay mestizaje, no es un quipu de Leonardo. Se trata más bien de juntar lo que no se puede juntar, anudarlo todo en la aporía, desarmando a Leonardo y su pintura, desarmando el quipu y la escritura, oscilando, al menos por un instante, entre materia e idea, entre objeto y lenguaje. Otro apartado sigue hablando de la poesía de Eilson. Sus proyectos: hacer de su vida un arte, hacer de su muerte un arte. Lo que tenía de misterioso era lo siguiente: pequeño, menudo, hasta frágil, vibraba como si estuviera parado en un nodo espacial, en un punto donde las ondas se concentraran, y desde ahí irradiaba algo. Eilson era uno de esos ocasionales sucesos históricos, motores de energía que propician el develamiento de la poesía y que echan a vibrar lo que los rodea. Por eso, cuando se le conocía, era claro que él era la obra, y sus obras, los juguetes que se daba y daba, y los poemas, ¿qué eran los poemas? Eilson ha muerto. No más teléfono y no más correspondencia, había estampa, Milano. Lima no, bromeaba. Eilson ha muerto y nos toca decir algo. Hace unos días un famoso pintor local dijo, comentando su obra múltiple: para mí fue fundamentalmente un gran poeta. ¿Cuánta mezquindad en una frase? ¿Será eso, la colonia? Pensar que Eilson era un poeta, y lo era, estabiliza demasiado la figura. Habría que pensar la multiplicidad de su trabajo y encontrar ahí, nunca en un objeto o en otro, en una posición o en otra, sino entre los tejidos de la idea, en lo que lleva de un punto a otro y siempre a otro, en el reenvío constante, encontrar ahí la figura, constelación o nudo. Constelación o nudo, figuración, configuración, noción sutil que no sería ni materia ni forma, sino acaso concepto, esquema en el ámbito de la imaginación y la percepción que se deshace a cada instante y que Eilson mismo usaba para circunscribir su espacio. Recordar ahora la última intervención pública de Eilson en Perú, su participación en una videoconferencia hace 3 o 4 años en el auditorio de una millonaria fundación, prensa, costosos mecanismos institucionales, un evento burocratizado entre solemne y momificado. ¿Y cómo desarma Eilson toda esa estructura fantasmagorizante? Aparece en silencio, por un minuto, cubierto por una máscara azul ultramar llena de estrellas. Después se la quita, ríe. Así, con un solo gesto, y antes de que empiece el espectáculo, ha pateado el tablero. Ese gesto es el último refugio del artista, su línea de fuga. Impresiona como intelectual, conmueve como ser humano. Cuando conversábamos, las pocas veces que conversábamos, Carlos, Lula, yo, nunca hablábamos de su trabajo. Pocas veces hablaba de sus cosas, aunque siempre volvíamos al arte, a la música, jazz, claro, a discutir poéticas. Más bien, él abría botellas, nos pasábamos algún chisme, bromas ligeras y crueles, anécdotas. Nombre tras nombre tras nombre tras nombre,
El siglo entero aparecía entre carcajadas para mostrarnos la palidez de nuestro conocimiento de papel, la escasez de nuestra experiencia. Entre sonriente y asustado, siempre, delicado pero inflexible, a un enfermo vibraba y la luz con él. La poesía final de Eilson estaba despojada de la excesiva belleza de sus primeros años, escrita desde una calma sin pretensiones, para algunos era de una simplicidad exasperante. Pero cuánta potencia tras esa superficie en disolución. Cita: no es necesario escribir bien. Para escribir un poema se necesita solo amar, y amar solamente, aunque lo mejor es siempre no escribir. Fin de cita. Y en su último libro, 2005, escrito desde la enfermedad y la muerte, ¿qué potencia se adivina tras la humilde perfección formal? Así que, ¿qué decir ahora que ha muerto? El vacío, los años de olvido, escuchar en silencio los vacíos homenajes, pronunciar otro vacío homenaje, pensar nuevamente por qué son necesarios en nuestro triste país 40 o 50 años para empezar a mirar esa constelación. Pensar tristemente que 50 o 60 años no alcanzan para borrar la mezquina sonrisa limeña. Pensar también que Lima no existe. Y pensar en el cielo gris de Milán, en invierno, a media tarde. Jorge decía que cuando uno finalmente sabe algo, cree saber. Finalmente cree que sabe algo, aun si pequeño, es justamente cuando ya todo se acaba. Se reía. Escrito de José Ignacio Padilla sobre su amigo conocido Eilson. Y concluye esta celebración a tal poeta esta revista, que para eso sirven las revistas literarias, para conocer a gente que pues antes no se conocía. Y una vez leído toda esta variedad de ensayos formalmente diferentes escritos por sus amigos, pues nos da más o menos una imagen de quien escribe y de lo que escribe y cómo le escribe. Bueno. Poemas. Jorge Eduardo Eilson. No conoceré el gusano ni la tierra. Sobre mi calavera mis cenizas irán directamente al cielo, así lo espero. Dejaré solo mis vestidos en mis cuadros y en mis pobres libros, mi corazón siempre asustado. No habrá ninguna ceremonia, sino música y un minúsculo diamante en el bolsillo para que no se queme todo, mientras yo partiré, vestido de payaso, desbaratado pelele después del fuego, pero tomando un vaso de vino con Michel. Michel, rey de Gardalis. Bueno. Después de mucho tiempo vuelvo. A mi casa de mar abro un viejo armario y una cascada de perlas inunda la habitación. Me aferro a una mesa, una cama, una cortina, pero las perlas atraviesan toda la casa y siguen rodando hasta la playa, arrastrándome con ellas. Ya en el abismo azul me siento igual a ellas y como ellas, por fin en casa. El tiempo que pasa ahora. Por estas palabras pasa también por nuestros huesos, como el agua entre las piedras,
nos arruga la cara y la camisa, crea remansos en los ojos, burbujas en el corazón y en la orina. Así el tiempo resbala sin remedio por nuestra calavera hasta volverse verso, inexplicable sonrisa, cascada de ceniza. Poemas tomados Del absoluto amor y otros poemas sin título, editorial Pretextos, Valencia, 2005. Hasta aquí, textos ubicados en El poeta y su trabajo, número 22, primavera del año 2006. Pueden leer la referencia completa en la descripción de este podcast. Muchas gracias por la paciencia, por la escucha, por conocer a otros nuevos poetas, los que no los conocíamos, y los que ya lo conocían seguramente sonreirán. Ya digo, no es todos estos textos en este podcast, pues ya digo que no tienen por qué favorecer mis personales inquietudes poéticas, ni favorecer ni perjudicar, sino simplemente se ponen ahí precisamente para eso, para que se escuchen, para que se lean y para que se hable sobre ello. Muchas gracias, tengan buen día, tengan buenos días.